Gestión Cultural del Podcast, episodio número 33. Hoy hablaremos sobre las políticas culturales, el análisis sobre cómo implementar políticas culturales. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural del Podcast, un podcast traído por acultura.org para todo el mundo hispanohablante. Mi nombre es Alejandro Carray y estoy súper complacido en podernos encontrar este 22 de julio, lunes 22 de julio del año 2024. Un programa muy especial porque vamos a hablar sobre cómo poder implementar políticas culturales, pero sobre todo los desafíos de implementarlos, no sin antes tener aquí el spam, ¿no? De recordarles que tenemos abiertas las convocatorias para el diplomado en formulación de proyectos y el diplomado en gestión cultural, el cual pues tuvimos un pequeño problema en la página web, pero espero que ya esté todo resuelto para que podamos seguir recibiendo sus inscripciones. La verdad es que algunas personas ya lo han hecho y eso me llena de mucha motivación para poder seguir llevando a cabo este proyecto que sé que a muchas personas les gusta y sé que muchas personas están deseosas de seguir aprendiendo y de seguir apoyando. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre las políticas culturales, que creo incluso que ya tenemos un episodio de esto en el podcast, pero igual quería profundizar en unos aspectos, en especial porque a la hora de implementarlas hay algunos desafíos que creo que es necesario que tomemos en cuenta, sobre todo si estamos en el sector público o si estamos en el sector privado, sepamos qué debemos de poder exigirle, ¿no?, a nuestros grupos políticos, a nuestros gobiernos, sobre cómo llevar a cabo estos procesos de políticas públicas. Para comenzar, definamos, ¿no?, que las políticas culturales son eso, políticas públicas. Nosotros como sociedad pues llegamos a un punto de ponernos de acuerdo, ¿no?, de organizarnos y decir, bueno, hay cosas que tenemos que delegarlas o hay cosas que hay que ponernos, hay que tomar una decisión colectiva para que esto funcione, ¿no? Desde que el semáforo, al ponerse en rojo, nos vamos a detener todos, hasta situaciones de protección al patrimonio cultural, del cual nos compete a todas las personas también. Entonces, en esta toma de decisiones, en esto de ponernos de acuerdo, que llamamos políticas públicas, existen las políticas culturales. Básicamente se trata de un conjunto de acciones y decisiones que toman estos gobiernos para promover, proteger y fomentar la cultura en sus diversas formas. Estas políticas, en teoría, ¿no?, en teoría, incluyen la financiación de proyectos culturales, la protección del patrimonio cultural, la promoción de la diversidad cultural, la accesibilidad a las artes, entre muchísimas otras cosas más. También hay que tener en cuenta que hay políticas de políticas, ¿no? Hay una política cultural de lectura, por ejemplo, hay una política cultural del fomento a la formación en artes, hay una política cultural de protección al patrimonio inmaterial, etcétera, ¿no? Hay muchísimas formas de poder entender las políticas culturales. Lo que sí es que el diseño de estas políticas culturales debería de tener un mismo patrón, debería de tener un mismo proceso, el cual sin duda es complejo, pero es necesario tener un ojo encima, ¿no? El primer paso, el primer punto que hay que tomar en cuenta a la hora de formular una política cultural es el diagnóstico. Las instituciones deberían de hacer un análisis exhaustivo de la situación cultural del país, de la ciudad, de la localidad, identificando las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. El famoso FODA, ¿no? Que de hecho creo que mañana vamos a hablar sobre ese tema del FODA. Creo que hay un episodio del podcast sobre el FODA, pero creo que me quedó un poco corto y me gustaría ampliar, sobre todo con ejemplos acerca de cómo se puede realizar un diagnóstico del FODA. Así que quédate mañana porque también vamos a tener un episodio muy interesante. La cuestión es que este análisis a veces se deja de lado porque es como muy engorroso, ¿no?, el estar analizando, valga la redundancia, sobre qué necesita mi población, sobre cuáles son sus debilidades, cuáles son las amenazas que afectan, ¿no?, la gestión cultural dentro de ese territorio en específico.
Es necesario, por ejemplo, hacer censos, estudios, encuestas, análisis con grupos, ¿no? Para entender cuáles son las necesidades culturales del país. Si estas necesidades solo se llevan a cabo desde un escritorio, pues vamos a tener resultados de escritorios, no vamos a tener resultados que evidencien o satisfagan aquellas necesidades, que resuelvan aquellos problemas culturales en específico de nuestra ciudadanía. Este diagnóstico puede evitar estar cambiando las políticas culturales por no saber leer el contexto real de nuestras poblaciones. Por eso, también un segundo paso es realizar consultas y abrir espacios de participación. Lo que se busca aquí es la opinión y la participación de la comunidad, tanto que se sienta incluida en el sector cultural como aquellos que no se sienten incluidos. Recordemos que las políticas públicas son eso, ¿no? Es para todo el público, es para toda la población. Y en efecto, mucha población se siente excluida de ese sector cultural porque no se le toma en cuenta en estas opiniones. Entonces, aquí deben haber artistas, personas que gestionan cultura, instituciones, ONGs, fundaciones, museos, el público en general, obviamente, ¿no? Hay que hacer consultas públicas para recoger propuestas y opiniones sobre las políticas culturales que se quieren implementar. El permitir que las personas participen lo que va a hacer es empoderar a las personas en estas políticas y que a la hora de defenderlas pues sea también la misma población la que las defiende. Esto por ello los políticos no están como muy amigables con esto, ¿no? Porque a la hora de hacer cambios que a lo mejor no son de intereses culturales, vamos a decir, pues es un poco más difícil cambiarlos, ¿no? Porque como son resultados de una participación ciudadana, pues cambiar esos aspectos importantes que hemos tomado en cuenta todos y todas, pues es un poco más difícil, ¿no? Sin embargo, es necesario. ¿Por qué? Porque si no tomas en cuenta a la gente en estos procesos de formulación, la gente no se va a sentir parte. Y volvemos a lo mismo, una política que es nada más hecha desde un escritorio va a tener resultados nada más de escritorio. Por otro lado, tenemos la formulación de estrategias, ¿no? Y aquí es quizás uno de los puntos más claves. Ya hemos visto que un objetivo es importantísimo a la hora de formular un proyecto. Un objetivo es clave para decirnos cuál es la brújula, cuál es la guía, cuál es el camino a seguir a la hora de realizar un proyecto. Entonces, ¿te imaginas lo importante que es establecer un objetivo muy claro, muy preciso en una política pública de cultura? ¿Cuál es el objetivo que se persigue con la formulación de esta política de cultura? Debe de ser algo que pues a todo el mundo le deje no solo claridad, sino que dé la pauta para diseñar estrategias para alcanzarlos, ¿no? Estrategias, actividades, metas, etcétera, considerando obviamente los recursos disponibles y las prioridades, ¿no? Al establecer estos objetivos, pues las personas que se ven beneficiadas por esta política cultural pueden entender muy bien cuál es el sentido detrás de todas las actividades. Por otro lado, hay que tener en cuenta la asignación de recursos. Se destinan o se deben de destinar los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para implementar estas políticas culturales. Si no se crean fondos específicos para apoyar los proyectos enmarcados en estas políticas culturales, pues de nada sirve hacer todo este gran trabajo, ¿no? Es muy triste cuando encontramos políticas culturales que se han hecho un enorme esfuerzo de participación ciudadana y al final lo que se obtiene, ¿verdad?, es nada más un cajón. ¿Por qué? Porque no tiene uñas y dientes para poderse implementar, no tiene ningún tipo de recursos, no tiene ningún tipo de compromiso estatal o ciudadano o del gobierno local. Entonces, desde un principio, las políticas culturales deberían de tener una asignación de recursos y obviamente una asignación de recursos justas para las actividades y estrategias que consideren que se van a implementar, ¿no? Ya por último tenemos la implementación y el monitoreo, que eso también se deja mucho de lado, pero es muy importante. Se ponen en práctica las políticas y se lleva a cabo un seguimiento continuo para evaluar su efectividad y realizar ajustes si es necesario. Esto se lo digo
a mis estudiantes en la universidad. Aquello que no se evalúa es como que no se haya explicado, es como que no se haya ejecutado, ¿no? Todo aquello que se ejecuta, todo aquello que se aprende, todo aquello que empieza un proceso, pues va a generar una evaluación, va a generar un monitoreo. Y eso también es curioso. ¿Por qué? Porque las políticas culturales no son leyes. Las leyes pues pasan por un proceso un poco más rígido, ¿no? Más pétreo. Aquí no, las políticas culturales pues son decisiones públicas que en teoría pues las mismas personas van a decidir cómo se van a implementar y qué cambios se deben de hacer en el camino, pues porque ningún proceso es perfecto. Entonces, como ningún proceso es perfecto, pues por ende es importante que tomemos en cuenta que van a haber cambios y esos cambios son necesarios hacerlos con la participación ciudadana. Entonces, esta institución que es la encargada de implementar esta política cultural debe de monitorear que los resultados, que las estrategias que se diseñaron desde un principio estén dando un buen producto, ¿no? Buenos resultados a partir de las decisiones que se tomaron o que se formularon. De nada sirve implementar estas políticas culturales si no sabemos qué resultados dejan, ¿verdad? Y cómo podemos mejorarlas a futuro. Hay desafíos importantes a la hora de implementar políticas culturales que realmente no dejan de ser un verdadero obstáculo, pero creo que poco a poco se pueden ir saltando, podemos ir superando si no solo nos ponemos de acuerdo como personas que gestionamos la cultura, que creo que el sector está bastante desorganizado, sino que también empoderamos a las personas y les hacemos ver que las políticas culturales es una situación en la que todos y todas debemos de tener no solo responsabilidad, sino que deberíamos de tener interés. Por un lado está la financiación insuficiente, es decir, la falta de recursos económicos puede limitar la efectividad de las políticas culturales. Es importante buscar fuentes de financiación alternativas y alianzas estratégicas que puedan implementar estas políticas. Hay que recordar que los gobiernos cambian y esto quiere decir que los recursos pueden cambiar también, ¿no? La decisión de cómo se implementan estos recursos. Entonces, es importante tener en cuenta financiaciones alternativas, alianzas estratégicas con sectores privados de la sociedad para que estas políticas no mueran por falta de fondos insuficientes, ¿no? En teoría debería de ser una responsabilidad primordial, ¿verdad? O fundamental de la institución estatal o gubernamental que lleve a cabo esto. Sin embargo, no siempre es así, ¿verdad? Y es importante que toda la ciudadanía esté comprometida con esta política cultural. Por eso es importante tomarlo en cuenta, porque si la tomas en cuenta, pues también va a tomar en cuenta la responsabilidad que es implementar estas políticas. Por otro lado, y que es importante, es la descentralización. La concentración de recursos y decisiones en las grandes ciudades o en las capitales puede dejar a regiones periféricas sin el apoyo necesario. La descentralización y la equidad en la distribución de recursos son cruciales. Los ministerios de cultura o las instituciones de gobierno que implementan políticas culturales deben de recordar que no son macrofundaciones que nada más funcionan dentro de la ciudad donde están establecidas, sino que también son instituciones que velan por el último o la última ciudadana que se encuentra en la última frontera de nuestro país. Todas las poblaciones, todas las personas, estén donde estén, deben de gozar de las políticas culturales, incluyendo aquí en las grandes ciudades, en donde a veces las zonas periféricas se dejan de fuera, ¿no? O solamente se implementan en los centros históricos o en lugares específicos, ¿no? O turísticos de nuestras ciudades. Las políticas culturales deben de ser descentralizadas. Todas las personas tenemos derecho a gozar de esas decisiones públicas y que conciernen a la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es un derecho fundamental, ¿no? Es un buen tema de episodio, ¿no? Hablar sobre los derechos culturales y creo que un día lo vamos a hacer. Pero aquí está uno de los ejemplos más importantes, que a veces estas instituciones culturales implementan ciertas políticas, pero claro, solo para el centro, solo para el sector urbano, pero se deja de lado la periferia, ¿no? Aquellos sectores que incluso históricamente han sido excluidos. Por otro lado, también tenemos que ver la diversidad cultural, que este es un desafío a la hora de
de formular políticas culturales. ¿Por qué? Porque si hablamos de que la diversidad cultural es uno de los pilares centrales a la hora de abordar una política pública, esto es complicado, ¿no? Porque quiere decir que vas a tomar en cuenta a todas aquellas personas que son parte de esta diversidad. Por ejemplo, Latinoamérica es una región extremadamente diversa en términos culturales. Hay países en donde hay hasta naciones dentro de este, ¿no? Entonces, las políticas deben ser inclusivas y respetuosas de esta diversidad, promoviendo la participación de todas las comunidades. Si por ejemplo, estás hablando de formular una política cultural de poblaciones indígenas y dejar de lado, ¿verdad?, ciertas poblaciones indígenas, ¿qué sentido tiene, verdad? O si estás hablando de proteger el patrimonio cultural, mientras proteges uno, dejas a la intemperie otro, ¿verdad? ¿Qué tipo de política podría ser, no? Entonces, en esta diversidad, lo complejo de esta política es que pues vas a tener que no solo respetar esta diversidad, sino que vas a tener que tomarla en cuenta a la hora de formular cualquiera de esas políticas. Por otro lado, que este es quizás un deber ser, ¿verdad?, que a veces no se cumple, pero por ello es que nosotros como personas del sector cultural deberíamos de estar muy encima de esto, es la sostenibilidad de estas políticas. Esas políticas culturales deberían de sostenerse a largo plazo. No deberían de depender de un grupo político en turno, ¿no? Sino que la población debe de estar comprometida con ello. Entonces, si una política pública de cultura, ¿verdad?, solo dura un año, ¿qué efecto va a tener? ¿Qué sentido tiene, verdad? Esto debe de durar aún más allá del gobierno que decidió implementar esta política cultural, lo cual, pues en la realidad, ¿no?, es bien complicado, es bien complejo, sobre todo cuando las decisiones políticas se hacen a manera de revancha, ¿no? Que el gobierno que va entrando pues decide que todo lo demás, todo lo anterior es basura y lo vota como tal, ¿no? Y no siempre es así. Tanto de un lado como de otro hay acciones muy buenas en concreto y que hay que respetar. Lo importante aquí va a ser el diálogo, ¿no? La comprensión, cosa que a veces nuestros sectores políticos pues no son el ejemplo de esto, ¿no? Pero por eso es que el sector cultural debería de estar organizado para defender esos procesos, ¿no? De que si hay una política cultural que es muy buena, que puede protegerse a largo plazo, debe de hacerse, debe de defenderse, pero esto no se puede hacer si no estamos organizados, ¿no? Que esto es fundamental. Entonces, es necesario que estas políticas culturales sean sostenibles a largo plazo, evitando depender exclusivamente de cambios políticos y económicos, pero sobre todo es necesario fomentar la resiliencia y la autosuficiencia en el sector cultural, que esto creo que a ningún político le va a llamar la atención mucho, ¿no? El hecho de que puede llegar, ¿verdad? Ya hay una política ya implementada, ¿no? Pero recordemos que esto pueden haber no solo cambios, sino que además que la mejora de los procesos es importante, pero hay que reconocer que si una política se detiene por una decisión ajena al proceso cultural, estamos dañando no el proyecto en sí, sino que las personas que son beneficiadas detrás de ese proyecto. Entonces, si no tenemos en cuenta esto y nosotros como sector cultural no nos empoderamos de ese pensamiento, pues con razón, ¿verdad? Va a llegar cualquier grupo político de turno y va a empezar a hacer maravillas, va a volver a inventar la rueda, ¿verdad? Cuando ya la rueda ya existe y ya se mueve, ¿no? Y ya por último tenemos la accesibilidad. Es fundamental garantizar que todas las personas tengan acceso a la cultura, independientemente de su situación económica. Esto incluye la creación de programas específicos para grupos vulnerables, la eliminación de barreras físicas y económicas, la protección a poblaciones indígenas, a su lengua, a su patrimonio inmaterial, etcétera, ¿no? Recordemos que las políticas públicas, por eso es públicas, porque es para todo el público, ¿no? Son y deberían de ser para todo tipo de población sin estimar clases sociales, clases económicas, personas con alguna discapacidad física. Todas las personas tenemos derecho a la cultura, todas las personas tenemos derecho a acceder a este derecho humano que es importante como la cultura, ¿no? Como la defensa, el conocimiento de nuestro patrimonio. Entonces, si desde el sector público, ¿no?, que se va a llevar a cabo esta política cultural,
ya excluye de por sí, ¿verdad?, en sus acciones concretas a cierta población, pues claramente va a ser una política que nada más va a funcionar solo para un sector de la ciudadanía, y por ende esta ciudadanía pues se va a ver debilitada a la hora de defender estas políticas culturales. Además de que pues a estas políticas se les paga con el dinero, ¿verdad?, el ingreso de todas las personas, y por ende todas las personas debemos de ser capaces de poder gozar de estas decisiones públicas. En fin, en resumen, a manera de conclusión, las políticas culturales son esenciales para el desarrollo y la sostenibilidad de la cultura. La implementación efectiva de estas políticas requiere un enfoque inclusivo, participativo y sobre todo sostenible, ¿no? Que este proceso no sea un ejercicio que nada más pues, se haya hecho a manera de meeting político, sino que sea a largo plazo, ¿verdad? Creo que con el compromiso de todos los actores, ¿verdad?, que nos vemos inmiscuidos en la formulación de políticas culturales, podemos construir un futuro que traiga políticas, ¿no?, que beneficien a todos y todas por igual, ¿no? Ahora una pregunta para ustedes: ¿qué políticas culturales creen que son más necesarias, ¿no?, en su comunidad, en su ciudad? ¿Han encontrado políticas culturales que se han implementado de manera efectiva? Nos puedes dejar los comentarios en la cajita de comentarios de Spotify, ¿verdad? O nos puedes escribir a nuestras redes sociales en Instagram o LinkedIn. Nos puedes encontrar como acultura.org. Creo que es bastante interesante saber su opinión, sobre todo porque hablamos de procesos y ejercicios ciudadanos, ¿no?, donde todas las opiniones son importantes. Así que nada, gracias por acompañarnos en este episodio de Gestión Cultural del Podcast, un podcast de acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y estaré complacido de que nos sigamos escuchando el día de mañana. Por lo que, si no lo vuelvo a ver, les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.